¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a otra semana de trabajo en fortalecimiento académico de matemáticas para el sistema plantel Gilotepec para mis alumnos de tercer semestre. Soy el ingeniero Carlos Salinas y bueno, para esta semana vamos a estar trabajando las operaciones con polinomios, concretamente lo que son la suma y la multiplicación de estas expresiones. Antes de pasar propiamente a estas actividades, a estos ejercicios, vamos a repasar qué es un monomio y qué es un polinomio. Para empezar, el monomio pues es una expresión algebraica que está compuesta por una parte literal y un coeficiente, un número que puede ser una fracción o un entero. El coeficiente siempre va a estar acompañado de un signo, ya sea positivo o negativo, y recordar que si es positivo al inicio no se indica, y todo esto se le conoce como término algebraico. Por último, la parte literal, las letras de nuestra expresión algebraica van a estar elevadas a un grado. Por ejemplo, si tiene un número 2 se dice que es de segundo grado, si es un 3 es una expresión cúbica, cuarto o quinto grado, ¿no? Mientras que si es de primer grado, el número 1 no se indica. Y esto sería propiamente un monomio. Pasemos ahora a hablar de lo que serían los polinomios, que es justamente como esta expresión. Y bueno, es una expresión algebraica porque recordemos lleva letras, que está compuesto por múltiples términos, múltiples monomios, ¿no? En este caso tenemos una expresión algebraica de 4 términos, por eso es polinomio, porque es más de 3, si fueran 2 es binomio, si fueran 3 trinomio, 4 polinomio, ¿no? Todas compuestas por un término algebraico único y que por lo general se ordenan del mayor grado de la expresión algebraico al menor. Por último, puntualizar pues que estas tienen números que no llevan parte literal, que se les conoce como un término independiente. Y bueno, con esto ya precisamos qué es un monomio y qué es un polinomio, y vamos a hablar de las operaciones que podemos hacer entre ellos. Vamos a hablar brevemente de la suma de monomios y vamos a poner aquí una condición, que para poder efectuar una suma de monomios es necesario que las literales sean idénticas. Como nos enseñaron en el kinder, no puedes sumar peras con manzanas, entonces tú no puedes sumar x con y, puesto que no son la misma expresión algebraica, ¿no? El mismo término algebraico. Entonces, esto es muy importante en la suma de monomios, y de aquí se desprende la comprensión para la suma de polinomios, que deben ser las literales idénticas para poder proceder, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo más clásico de esta operación, pues a más a. Recordemos que estas A's, al final de cuentas, lo que tienen acompañándolas es un 1, que nunca lo escribimos, pero es el que realiza la operación algebraica. Entonces, esto nosotros lo podemos expresar como paréntesis 1 más 1, cierro el paréntesis y saco a la letra A, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es factorizar una expresión de una manera muy sencilla, de modo que 1 más 1 nos da como resultado 2A. Y esta operación sí se puede realizar porque tenemos exactamente la misma parte literal en nuestra expresión. Más sin en cambio, si tuviéramos una expresión como a más b, esa operación pues en definitiva no la podríamos realizar porque a y b no se pueden sumar entre ellos, ¿no? Entonces aquí queda con esto muy claro. Algunas otras reglas de la suma de monomios es que debemos de respetar el grado de la expresión y demás, pero bueno, por último ejemplo, 5x cúbica más 2x cúbica, nos muestra claramente cómo las que vamos a realizar operaciones son las partes del coeficiente. De modo que a nosotros nos queda 5 más 2, sabemos que esto nos da como resultado 7, y la base se conserva idéntica. Entonces nos daría como resultado 7x al cubo, y este sería el resultado de esta suma de monomios, ¿no? Entonces, repito, no vamos a profundizar más de esto, porque son operaciones que estamos repasando, pero ustedes ya deberían de conocer. Ahora bien, para poder efectuar la suma de polinomios, pues debemos de seguir respetando los mismos criterios que hicimos para la suma de monomios, que sean literales idénticas y poderlos agrupar, ¿no? Entonces vamos a colocarlo. Para poder realizar la suma de polinomios es necesario agrupar los términos semejantes
y después sumar la parte del coeficiente. Por último, se ordena la expresión de mayor a menor grado, y con esto sería suficiente para poder hacer ejemplos. Entonces tenemos toda esta expresión. Vean cómo se agrupan entre paréntesis los polinomios para indicar cuál con cuál se va a hacer. ¿Por qué lo indico esto? Porque cuando se hace la resta, el signo negativo nos va a afectar a todos los términos que estén dentro del paréntesis. Entonces dice que primero debemos agrupar los términos semejantes y después sumar la parte del coeficiente. Entonces vamos a utilizar un color para poderlos agrupar, y de esta forma ya identificamos cuáles términos tienen el mismo grado o la misma expresión algebraica. Y dice que se debe ordenar la expresión de mayor a menor grado, de modo que nos va a quedar nuestro ejercicio como resultado el término de mayor grado primero, y dice que es 4x a la 4 más 3x al cubo. Y ahora sí pasamos a los términos cuadráticos. 2 más 5 sería más 7x al cuadrado. Seguimos. Luego los términos literales con x a la 1 menos x menos 2x. Me quedaría, aquí respetamos, más por menos, menos 3x. Y por último los términos libres o los términos independientes. 1 más 3 me da como resultado más 4. Y ya realizamos nuestra suma de polinomios, ordenado del mayor grado al menor. Entonces, esta es una forma de realizar la suma de polinomios de manera horizontal. Ahora bien, yo entiendo que muchos de los alumnos se pueden perder cuando hacen estas operaciones de manera horizontal, puesto que la suma estamos acostumbrados a hacerla de manera vertical. Entonces, vamos a hacer otra forma de proceder con la suma de polinomios, y tenemos esta expresión de dos polinomios que además tienen términos de diferente grado, ¿no? Este está al cuarto, a la 3, falta a la 2, a la 1, y este sí tiene a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y 1. Entonces, para proceder con esto, yo lo recomiendo hacer de manera vertical y con una tabla, de modo tal que yo solamente tengo que seleccionar los términos numéricos y colocarlos en su expresión. Entonces el primero dice que es menos 3x a la cuarta menos 4x al cubo, 0x cuadrada, 0x, y el término independiente dice que es menos 1. La segunda expresión dice que es menos x a la cuarta, es decir, menos 1, más 4, recordemos que el positivo no se coloca, luego al cuadrado dice que es 2, x a la 1 sería 1, y el término independiente aquí sería 1. Y ahora sí, ya estoy en condiciones de realizar mi suma. Y por proceder, recordemos que es suma. Menos 1 más 1, 0. 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. Menos 4 más 4, 0. Menos 3 más por menos, menos. Menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Puse estos tres puntitos para indicar que yo puedo seguir aumentando términos conforme así lo necesite. Por último, pues ya tengo aquí yo mis números y solamente me quedaría formar mi expresión de resultado, que nos quedaría como menos 4x a la cuarta x a la cúbica ya no va, más 2x cuadrada más x, recordemos que el 1 no se coloca, y por último el 0 ya no va. Entonces esta expresión queda resuelta, o su resultado es este, ¿no? Otra ventaja de esta expresión, pues es que, o de esta forma de trabajar, es que yo puedo realizar operaciones de más de dos polinomios.
¿cómo sería con este caso, no? Voy a sumar las 3, entonces voy a duplicar mi tabla para que vean lo sencillo que es hacerlo, ¿no? Recuerdo, yo estoy... bueno, algo que no hemos comentado es que si estamos trabajando con términos diferentes, en este caso yo estoy utilizando puras X, pues podremos hacer la tabla o simplemente ordenar nuestras expresiones de mayor a menor para que sea más fácil. Y ya que tenemos nuestra tabla preparada, empezamos. Entonces, aquí vamos a agregar X a la quinta como nuestra última expresión que nos hace falta. Y ahora sí empezamos con la primera, dice que es 2x a la quinta menos 4x al cubo más 6x cuadrada menos 7x, y no hay término independiente, más 5 menos 4. La tercera dice que es 3x cuarta menos 5x cúbica menos 6x cuadrada menos 9x más 3. Y ahora sí, pues coloco una fila debajo para poder seguir sumando. Y ahora sí, es suma, menos 4 más 3, debo 4 y pago 3, debo 1. La segunda, menos 7 más 5 son menos 2. Menos 2 más por menos 9, menos 11. La que sigue, 6 positivo y 6 negativo se eliminan y me queda solamente menos 2. Aquí todos son negativos. 6 y 4 son 10 y 5 menos 15. 4 más 3 son 7 y por último aquí queda solo el 2. De modo que nuestra expresión final para esta suma nos daría como resultado 2x quinta más 7x cuarta menos 15x cúbica menos 2x cuadrada menos 11x menos 1. Y ya estamos ahí nosotros resolviendo pues lo que es una suma de polinomios o una resta de polinomios. Se hace exactamente igual, pero respetando el cambio de signo por la multiplicación de manera vertical para que pues no haya pérdida, para que no haya dudas de cómo se realiza, ¿no? Y bueno, chicos, pues hasta aquí dejamos la explicación de estas operaciones, esperando pues que las entiendan, esperando que les ayuden a recordar un poco acerca de esto. Cualquier duda estoy a su disposición por si tienen dudas de los ejercicios. Saludos.